Pues muy buenas a todos cibernautas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ya tenemos aquí la sexta entrega ya y como no, tenemos a nuestro capitán Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buenas, pues aquí preparado, no sé cómo estarán los motores y eso, pero yo creo que... Tú sabes que yo tengo la máquina siempre al 100%, lo sabes, ¿no? Es vieja, porque es vieja, pero tiene un mantenimiento Magnífico. exquisito. Pues habrá que O sea despegar. entonces nada, pues si quieres, vamos soltando amarras. Venga, vamos a soltar las ¿Estamos tres. todos ya a bordo, todo el mundo ya? Sí, venga, pues soltamos amarras. Pues nada, cibernautas, emprendemos el viaje. Esta vez viajamos muy lejos en el tiempo. Y Antonio, pues nuestro capitán, como siempre, pues aquí va a decirnos, nos va a contar de qué vamos a hablar hoy, Antonio. Hoy vamos a viajar en el tiempo. Sí. Yo creo que sí, hoy es propicio el día y vamos a viajar, ¿qué te parece, en 2000 años o 2200? Bien, sí, tengo más que combustible suficiente para ir y venir, creo. Pues si nos quedamos luego para volver, no lo sé, ¿sabes? Ya veremos, a ver. Yo creo que sí. Sí. Pues nada, pues damos comienzo la sexta edición de El Ibernauta. Tenemos una invitada de lujo hoy, que ahora la presentaremos. Y nada, pues Antonio, cuando quieras empezamos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Vamos a sorprendernos. Venga, vamos a ver. Sorpréndeme. Bueno, pues mira, hoy me gustaría volver la mirada al pasado de nuestros ancestros. Entonces, me gustaría que escudriñáramos más allá de lo que recuerda la memoria y sumergirnos en los tiempos en que Roma llega a tierras ibéricas y se encuentra con sus antiguos pobladores. Te estoy diciendo hace unos 2200 años. Nada más y nada menos. Sí, ya ha llovido. Es una época interesante y ahí los mitos se confunden con la realidad y los héroes alcanzaban el Olimpo. Pero bueno, para hablar de ello nos acompaña hoy Almudena Bejarano, que se encarga de la restauración y de la difusión del patrimonio del yacimiento ibérico romano de Libisosa y ha participado en diferentes proyectos históricos y demás. Y es técnico de la colección museográfica del Centro de Interpretación de Libisosa, que custodia más de 150.000 piezas de un yacimiento en el que todavía la mayor parte aguarda bajo tierra para sorprendernos. Digamos que, porque de verdad yo fíjate, aquí de La Mancha, de Madrigueras, y no conocía Libisosa. Pues debes de conocerla. Es una cosa que es un sitio que todo el mundo de los que somos por aquí debemos de ir, porque hay mucho que aprender allí. Y me alegra mucho que estés aquí, que nos hayas hablado, que queramos hablar de esto, porque la verdad que me ha parecido muy interesante y no descarto ir muy prontito a ver el parque de Libisosa, el hallazgo aquel, que sí que por lo visto hay un 90% todavía enterrado todavía que descubrir. Sí, hoy nos va a hablar Almudena de ello, así que por ahí la tenemos ya. Almudena, buenas tardes. Muy buenas tardes, Almudena. Y bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Pues mira, una cosa que me gustaría antes de empezar a hablar de un poco del mundo romano, ibérico y demás, es que nos contaras un poco qué trabajo haces como arqueóloga allí en Libisosa, y cómo es, bueno, para los que nos oyen, cómo es el trabajo, porque claro, muchas veces aquí la gente habla de un arqueólogo y se piensan en Indiana Jones, y seguro que algo de eso hay, pero no será todo lo que hay, ¿verdad? Bueno, en realidad mi trabajo como arqueólogo, francamente, es el mejor trabajo del mundo, literalmente. Y quien no lo ha probado, pues por eso no lo sabe, pero es el mejor trabajo que puedas tener en el mundo. Sin embargo, sí que tenemos que reconocer que a nivel social, mi gremio, o quizá todos los que nos dedicamos a patrimonio,
nuestro reconocimiento social es escaso, porque se nos sigue considerando como estas figuras neorrománticas, ¿no? Que hacemos esto por pura afición y total. Tenemos una asignatura en la carrera en la que nos enseñan a no comer y a no pagar facturas y por tanto no hay que cobrar por hacer nuestro trabajo técnico. Quiero romper una lanza en contra de esto, porque claro, cuando a alguien le explicas que eres arqueólogo, que manejas una metodología para crear historia, tienes dos opciones. Primero, ya sabemos lo que ha pasado en el futuro, o sea, en el pasado. Eso ya se sabe todo. ¿Qué estáis haciendo? Pues no se sabe todo, lo primero. ¿Y cómo que ciencia? ¿Un historiador haciendo ciencia? Pues sí, los historiadores hacemos ciencia. ¿Cómo lo puede hacer un médico o un biólogo? Porque nuestras conclusiones no están basadas en hipótesis, sino en el método científico de estudio científico, ¿no? Entonces, en realidad mi trabajo es el mejor trabajo del mundo. Estupendo. Porque lo tiene todo. Mira, me ha gustado mucho eso que has dicho, porque a mí me ha pasado alguna vez decirlo también, que la historia es una ciencia. Es una ciencia. Por mucho que haya gente que piense que la historia es una opinión, no es una opinión. No. Ahí son datos y se sigue el método científico, por eso es ciencia. Pues Otra cosa es cuando se hacen desviaciones de ciencia a tenor de querer obtener ciertos resultados. Entonces, pues como todo, se puede manipular. Claro. Pero los que somos profesionales no manipulamos los datos, sino que damos los datos tal y como son y los estudiamos tal y como son. Otra cosa es el uso que se haga de esto. Se haga después. Pero de esto estamos viendo últimamente que se hace uso de todo, hasta de vacunas, etcétera. Muy bien. Mira, como sabes y conocerán muchos de los que nos oyen, las comarcas de nuestros pueblos pues están llenas de morras y motillas que encontramos en un montón de lugares y encierran secretos milenarios. Yo siempre, a tenor de tantas como hay, puede que pensemos que el mundo antiguo era como una gran despoblación y demás, pero sin embargo hay un montón de yacimientos como si esta población no hubiera estado tan dispersa. ¿Tenemos algún dato sobre ello o todavía hay mucho que investigar sobre eso? Esto depende de zonas y depende de las condiciones naturales de cada zona y sobre todo de cada periodo histórico y de las necesidades de cada periodo histórico. Es decir, si hablamos de periodos históricos donde hay carestía de agua, obviamente la población se concentrará en torno a los afluentes de agua. Si hablamos de momentos históricos donde tu economía es cazadora-recolectora, sí tenemos una población dispersa porque no te puedes juntar mucho porque si no acabas rápidamente con los recursos. Si hablamos ya de una economía más parecida a la moderna, económica, monetaria, los grandes núcleos siempre nacen en torno a situaciones geoestratégicas privilegiadas, ya sea desde el punto de vista de vías de comunicación o de explotación de recursos naturales. Es decir, no hay un patrón. El patrón lo marca cada momento y las necesidades humanas de ese momento, exactamente igual que ahora. Cuando hablamos de los pueblos ibéricos, pues sé que no hay unas conclusiones que nos den algo taxativo, pero bueno, te quería preguntar si de todos los pueblos que se conocen en la península ibérica, si formaban una unidad cultural o no se sabe. ¿Qué hay sobre eso? Porque claro, lo que está claro es que cuando vemos, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Sabemos que había vaceos, lusitanos, carpetanos, oretanos, etcétera. Y un poco, pues lo que quería yo preguntarte es si formaban pues una unidad, como por ejemplo serían los helenos, ¿no? Aunque tenían sus ciudades-estado y demás, o no, o eran más difusos. ¿Se sabe algo? No hemos llegado todavía. Vamos a partir de una formación administrativa, es decir, la península ibérica en estos momentos se conforma a base de ciudades-estados. Muy bueno el ejemplo, ¿no? del mundo griego. Cada ciudad-estado tiene sus propios intereses. Sabemos, porque lo vemos en arqueología, que hay una cierta unidad cultural que se conforma. Tenemos una base de población procedente de la Edad del Bronce y de épocas posteriores que tiene unas entidades más o menos comunes, pero que se van conformando de forma diferente a tenor de las diferentes influencias
mediterráneas o no mediterráneas, y crean unas identidades culturales diferentes, a pesar que a grosso modo veamos una cierta, como tú dices, una cierta coine. ¿Puede ser cierto esto, como hemos visto en algunas series de íberos contra Roma? Muy bien. El nombre de íberos es romano. Claro. Si tú a un libisosano le preguntas lo que es, él te dice que es libisosano. Exactamente. No es íbero ni es oretano, es libisosano. Pertenece a ciudad-estado, aunque tenga ciertos nexos de unión, obviamente que los tiene con el entorno y con el territorio. Bien, en ese caso, este libisosano del pasado se definiría a sí mismo como libisosano, no se pondría en un grupo mayor, ¿no? Digamos seguramente que sí, sería solamente perteneciente a su ciudad-estado. Ajá. Y mira, me surge otra pregunta. ¿Esta ciudad-estado de Libisosa de la antigüedad tenía otros núcleos como una especie de tela de araña donde conformaban pequeños caseríos fuera de ese estado donde habitaban también libisosanos en otras partes de la comarca? Sí. Como ciudad-estado está la polis, voy a hablar en términos griegos, que seguramente es lo más claro, que es donde vive la élite, la aristocracia y la clientela de esta aristocracia, es decir, los estatus más privilegiados de la ciudad, y luego un territorio muy amplio donde vive gran parte de la población. Ahora entenderíamos por ruralizada, pero en realidad es como una gamificación de la administración, ¿no? Para controlar el territorio y también controlarlo productivamente. No hay C15. Es decir, tú no puedes ir a tu ciudad-estado todos los días después de trabajar. Tienes que vivir allá donde está tu zona de producción. Y eso crean núcleos. Claro, ¿quién vive en el núcleo principal? La élite, los privilegiados, los que ostentan el poder. El productor está ruralizado y dentro de estas pequeñas núcleos debemos entender que también debe existir una jerarquía interna que a la vez es una jerarquía a tenor de la jerarquía de la gran ciudad. Mira, en realidad es una forma de Estado muy parecida a la que tenemos ahora. Pero más pequeñita, ¿no? Más pequeñita. Sí. Mira, la historia de cualquier ciudad de la antigüedad pues no es algo estático, por supuesto tampoco Libisosa, ¿no? Y tiene diferentes variaciones a lo largo del tiempo. Cuéntanos qué etapas se pueden encontrar o encontráis allí en el yacimiento donde trabajas, digamos, porque tengo constancia de que hay muchas, ¿no? Y muy antiguas. Sí, a ver, solamente un dato inicial. Nuestro yacimiento tiene casi 40 hectáreas, de las que en 25 años de excavación hemos excavado un 10%, porque somos muy positivos, es un yacimiento muy grande. A día de hoy tenemos detectada presencia humana desde el siglo X a.C. hasta el XVI después de Cristo. Sí que parece que el término de ocupación es bastante claro, porque tenemos una serie de documentos, etcétera, y sobre todo el nacimiento y crecimiento del núcleo de la actual Lezuza. Ahora, el inicio hay que ponerlo en tela de juicio, porque a día de hoy sabemos que es el siglo X a.C., pero esto puede cambiar mañana, porque podemos dar en un estrato mucho más antiguo, claro, y que seguramente pueda pasar. Es decir, es una historia muy dilatada y en tantos siglos obviamente debemos detectar muchos vaivenes, pero siempre vemos que la ciudad se encuentra en un contexto privilegiado en cuanto al posicionamiento en el territorio. Yo, Almudena, te quería perdonar una pregunta. Una persona como tú que se dedica a esto, en este trabajo tan fantástico, cuando tú comienzas una excavación y encuentras algo, ¿qué se siente cuando encuentras algo? ¿Qué se siente? ¿Qué experimentas? Es muy chulo. Muy chulo. Es muy chulo. Vaya que sí. Mira, no te lo puedo definir de otra forma, es decir, sí, cuando como profesional tienes la suerte de estar en un yacimiento como este, que es un yacimiento privilegiado, con unos contextos culturales fosilizados, intocados, con unos niveles de conservación espectaculares, es tan chulo trabajar aquí. Es decir, mola tanto ver la vida de alguien de hace 2000 y pico de años, intocada, con sus objetos que han estado ahí, que en un momento determinado quedaron ahí
y han estado ahí hasta que tú has llegado, te sientes realmente un privilegiado. Es como abrir un bote, ¿no? Y escuchar el pop del vacío. Es que Lo tienes todo ahí para ti. te lo he preguntado porque, y se lo he dicho a Antonio también, porque expresas tanta pasión. Cuando lo dices, cuando lo hablas, se te nota en la cara que te gusta y que te maravilla este trabajo. Y por eso no he podido evitar preguntártelo. No quiero entrar en este hándicap, ¿no? De busca tesoros, porque no, somos Claro. arqueólogos, no hacemos esto. Exactamente. Pero la emoción de poder meter la nariz en algo que nadie ha visto desde hace 2000 años y está ahí esperándote para contarte, para hablarte, para mostrarte, es indescriptible, es muy chulo. Mira, Los pelos de punta se me ponen. Me gustaría contaros una historieta. Bueno, me gustaría que imaginarais pues una caravana que llega desde tierras lejanas, hace 2000 y pico de años, fijaros ahí con sus burras, con sus mulos, cargaos. Un grupo de hombres de la ciudad que ha viajado durante semanas hasta ciudades de la costa y allá ha podido comerciar con griegos y con fenicios. Les han cambiado pieles, cuerdas, cestos de esparto y lingotes de plomo. Y ellos se han traído jarras de cerámica ática, abalorios coloridos de Sidón, ánforas de vino tracio y armas sardas de brillante bronce. Bueno. Pero antes de poder instalarse en el mercado, han llegado a la ciudad de Libisosa, y antes de poder instalarse en el mercado, tienen que pagar a la sacerdotisa un par de piezas de plata. Una para poder vender la mercancía en el mercado, y la otra para pagar el peaje que les permita cruzar el pueblo y coger el camino que ha de llevar hacia los antiguos reinos de Tartesos. Hombres y mujeres se reúnen ansiosos de ver qué novedades llegan de lugares tan lejanos como Acraleuque o la misma Atenas, y hoy venderán algunas de sus mercaderías ahí. Pero se reservarán otras porque mañana partirán hacia Cástulo para vender allí el resto y volver a cargar sus mulas con lingotes de cobre y plomo. Almudena, esta recreación imaginaria que hemos hecho pretende acercarnos a una actividad que fue clave en el mundo antiguo, como era el comercio. ¿Qué economía era la que practicaban los habitantes de la ciudad de Libisosa? Básicamente en Libisosa, como os he dicho, está la élite y la aristocracia de la élite. Y esta gente controla el comercio, controla todos los lazos geoestratégicos del territorio y sobre todo toda la producción y dijéramos la explotación al exterior de esta producción. Eso es lo que hace que sea una ciudad tan rica, porque el comercio es lo que da dinero. Claro. Pero aparte, el comercio crea cultura. Exactamente. ¿Y desde qué época aproximadamente tenemos este auge de la ciudad? Porque claro, hemos visto que hay diferentes estratos. Cuando Roma llega a Libisosa, ¿ya era una ciudad pujante o todavía no había entrado en ese auge cultural y económico? Pues desde que el ser humano es capaz de crear su propia comida y aparte de crear su propia comida, es capaz de crear un excedente de comida, capaz de conservarlo y meterlo en vías comerciales, Libisosa está en esos recorridos. Bien, sabemos que, te quería preguntar también, un poquito por ver más cosas, que los pueblos ibéricos, me acuerdo que cuando estuve allí en la colección museográfica, había gente que opinaba porque no lo sabía, lógicamente, que tenía una imagen de los gentes de la antigua Iberia como si fueran, bueno, pues cerca de como pequeños salvajes, ¿no? Sí, y verdaderamente es una cosa que, bueno, los que nos gusta la historia sabemos que no es así. Y quiero que nos lo expliques porque es muy interesante. A veces nos miramos en el pasado como con cierta... como si fuéramos algo menores, ¿no? En el plano cultural, y realmente la gente de entonces pues tenía sus cosas, sus lujos y sus cosas. Cuéntanos un poquito cómo eran los ibéricos de aquella época. Pues partimos de la base de una idea a lo mejor demasiado evolucionista, ¿no? Siempre pensamos que como seres humanos del siglo XXI estamos en la cúspide de todo, somos lo más perfecto que ha llegado a esta tierra. Biológicamente está demostrado que hace miles de millones de años que no hemos cambiado como seres humanos, que somos iguales. Al ser iguales tenemos las mismas necesidades. Al tener las mismas necesidades tenemos que cumplir lo mismo
necesitamos exactamente lo mismo. Solamente ha cambiado el plano tecnológico, entendiendo la tecnología como las herramientas que utilizamos para sobrevivir en el entorno que tenemos, ¿vale? Claro, si a esto le sumas que tenemos que entender que el Mediterráneo es como una gran olla hirviendo que se mueve hacia un lado y hacia otro, tenemos que ver el mundo antiguo de otra forma, con una transmisión de ideas bestial. Ojo, no como ahora que ocurre una noticia y al segundo en redes sociales ya la tienes reflejada, pero las noticias también se mueven. Y el cambio cultural funciona como funciona en la actualidad. Y es algo que siempre me gusta decir. En la actualidad estamos dentro, inmersos en cambios culturales. Y sin embargo nadie nos pone, no sé, un fusil en el cuello para que nos saquemos el C1 de inglés. Sí, o sea que... Pues esto funciona igual en el mundo Funciona antiguo. igual. Tú imitas a la élite porque es lo que mola. Mola ir de vacaciones a Formentera. Entonces, claro, siempre la gente normalmente, no lo sé por qué, también hay una clave, y es que yo creo que la historia se enseña mal. No porque nos enseñen los datos y las cosas, pero quizás se parte desde un punto de vista muy positivista y a lo mejor nos lleva a pensar, bueno, pues que como todo es una continua superación de los periodos anteriores y no siempre es así. Que claro, pensar que lo que pasó o sea, intentar saber lo que pasó, te queda alguna diferencia también, ¿no? Del tiempo de distorsión, de... Bueno, no sé si me entiendes. Para eso están estos trabajos, para descubrir un poquito y darnos a conocer. De hecho, por Simplemente ejemplo... es una adaptación, es una adaptación de supervivencia. Ya está. Sí. Hay unos detalles, por ejemplo, que a mí siempre me han llamado mucho la atención, que es, bueno, sabemos que los pueblos de la península ibérica utilizaban la escritura, pero no la escritura latina, griega o no, utilizaban su propia escritura con sus propios símbolos. Y de hecho, bueno, pues creo que habéis encontrado también allí estos símbolos, esta escritura ibérica. Y bueno, me gustaría que nos hablaras un poco de ello porque ahí no se ha podido, hasta la fecha creo que todavía no hay traducciones no hay traducciones. Y bueno, yo siempre te decía antes fuera de micro que me gustaría, si sería posible encontrar allí esa piedra roseta que nos falta para poder traducir estos documentos que nos legaron, sí. ¿Verdad? Sí. Seguro que sí, la tenemos nosotros, sí. Seguro. Ojalá sería una muy buena noticia, hombre, no solamente para Libisosa, sino para los estudios del mundo ibérico en general. A día de hoy las grafías ibéricas somos capaces de leerlas. Imagínate, coger se me ha olvidado el nombre ahora, disculpad. El folleto de montaje de un mueble de Ikea en noruego, tú lo lees, pero entender no entiendes nada. Entonces, ¿quieres decir que, o sea, tenéis cosas pero no sabéis interpretarlas porque no se sabe todavía? Podemos leerlo en voz alta y saber exactamente lo que pone, pero no entendemos lo que pone. Se puede discernir qué tipo de texto es, porque se puede distinguir si es un numeral, si es un nombre, si es una enumeración, pero exactamente lo que es no se sabe decir. No se sabe. Incluso podríamos especular o saber cómo suena, ¿no? Sí, eso sí, porque no deja de ser una forma gráfica mediterránea. Bueno, vamos a tener en cuenta una cosa, el íbero se escribe de dos formas diferentes, es decir, con signos diferentes, y una grafía va de derecha a izquierda y otra de izquierda a derecha. Si tú escribes como mínimo de dos formas tan diferentes, es que como mínimo tienes dos idiomas, claro. Si no tienes más. Porque tú el mismo idioma no lo codificas de dos formas diferentes, ¿no? Con dos áreas de influencia bastante claras. ¿Cuál es el problema? Que estas teorías científicas de leer el íbero, sobre todo pues a través de ciertas, no sé, te pongo un ejemplo, una de las líneas de actuación es que aparece un vaso, claramente es la representación de un barco, claramente es un barco de guerra, y escrito en íbero aparece una palabra que suena parecido a la palabra guerra en euskera. El euskera de ahora, del siglo XXI, sí. ¿De acuerdo? Por tanto, se dice, muy bien, tenemos a los irreductibles euskeras en la cornisa cantábrica que no han sido contaminados por ningún tipo de cultura en 2000 años,
y su idioma es el idioma más puro. Eso es el íbero. Bien, vamos a ver cosas. No soy filóloga, seguramente un filólogo lo haría muchísimo mejor. Yo aplico un razonamiento lógico. El italiano, claramente es un idioma latino, ¿verdad? Sí, y el claro. castellano también. Bien, la palabra burro en italiano significa mantequilla. La palabra burro en castellano significa asno. Y tienen el mismo origen, y esto lo sabemos. Y son dos palabras que suenan igual, pero con dos significados diametralmente diferentes. Claro, es que tenemos un fallo ya ahí. Ahí ya... Traducimos un único idioma cuando tenemos dos sistemas de escrituras completamente diferentes. Y sobre todo, partimos de la base de un idioma contemporáneo, es decir, el euskera actual, como puede haber sido el gallego en su momento, bueno, el catalán valenciano, ¿no? Quizá, son idiomas de transmisión oral. Yo tengo, por ejemplo, el valenciano, yo soy valenciana. Tenemos textos escritos del siglo XV, el Tirant lo Blanc, etc. Sin embargo, el valenciano que yo hablo ahora no tiene nada que ver con el valenciano del siglo XV. Tenemos que presuponer que el euskera de hace 2000 años de transmisión oral es el mismo que se codificó en el siglo XIX, que es el que se habla ahora. Claro, los idiomas cambian. Por supuesto, ahí hay un trabajo y una... y hay mucho que recorrer. Necesitamos una piedra roseta con tres idiomas, o sea, latín, griego e íbero. Ya está, eso sí es seguro. Eso científicamente no se puede contestar. Pues yo creo que en ese 90% que os queda ahí abajo, algo tiene que haber de eso. Queda mucho todavía ahí, ¿eh? No hay que perder, vamos, la esperanza para nada. Bueno, mira, ahora voy a ir a otro sitio. Porque en el siglo I antes de nuestra era, pues Roma ya era una gran potencia y crecía imparable. Y Cartago ya había sido destruida, ya las guerras púnicas ya habían pasado. Y hubo un momento en donde los optimates se enfrentaban con los populares, que eran dos formas de ver la Roma de la antigüedad. Entre el 83 y el 72 antes de nuestra era, pues muchos miles de ibéricos fueron alistados por Sertorio o por el dictador Sila para combatir en una guerra que esta vez no era contra Cartago, sino contra la misma República de Roma. Livisosa, que en ese momento era una ciudad importante en la comarca, se vio sacudida por aquellos sucesos y se vio sacudida de forma trágica, tan trágica que sufrió el asedio y al final la destrucción de la ciudad. Muchos habitantes no alcanzaron a huir y cayeron heridos de muerte en sus calles, donde sus huesos reposan hasta ser hallados 2200 años después por gente como Almudena. Y bueno, Almudena, ¿qué supuso para esta ciudad el encuentro con Roma y todas las gentes que habitaban en aquella época? En realidad tenemos constatada presencia física de itálicos, de romanos, en Livisosa desde el siglo II a.C., es decir, es una presencia mucho más temprana. Tenemos que entender que cuando Livisosa es destruida en el contexto de las guerras sertorianas, en realidad es algo que Livisosa ni se come ni se bebe, es decir, ellos son un daño colateral de un enfrentamiento civil entre romanos y son deudores de la situación estratégica que ocupan en el territorio. Quizá por eso la ciudad estamos viendo que no hay huida. Encontramos las casas como las encontramos porque la población no se marcha, no se encuentra seguramente en peligro, porque si yo vivo en una ciudad-estado independiente, Roma está en guerra civil, muy bien, chavales, apañaros vosotros y luego ya hablamos. ¿Cuál es el problema? Que vives en uno de los mejores puntos de la submeseta sur y sobre todo un punto importantísimo dentro de la vía Augusta y un punto importantísimo que puede dirimir que la guerra vaya en una dirección o en otra dirección. Claro, ¿qué supone para los livisosanos la destrucción sertoriana? Es precisamente eso, desaparecer en parte, pero no desaparecer del todo, porque la ciudad sigue luego y vemos cómo en torno al cambio de era es una colonia con jus italicum, es decir, el enclave no deja de tener importancia. ¿Que fue algo traumático? Seguro que sí, obviamente. Las tropas romanas no entran en la ciudad diciendo: hola, buenos días, por favor, salga usted de casa, tengo que tirarle la casa al suelo, estamos en una guerra civil, entiéndelo, no va a pasar nada, ¿no? Pero es algo que, a pesar que ya intuimos lo que hay,
y sobre todo el equipo de dirección de la excavación, que tiene estos contextos mucho más claros, tenemos que excavar más para poder hablar más. Todavía no sabéis, por ejemplo, con quién se alió la ciudad, si con Sertorio o con Sila, ¿no? No, eso no se sabe, ¿verdad? Bueno, perdonad que no haya pillado el chiste. Si era un chiste. No es un chiste. Es que lo he dicho antes. Digamos que eran los políticos principales. Sila en ese momento era dictador, ¿no? Sí, corrígeme si me equivoco, ¿no? Como te he dicho, hacemos ciencia. Por tanto, la opinión de la dirección científica de la excavación en este sentido ya está clara, pero para hacer ciencia real tienes que tener todos los datos necesarios para ser seguro. Y en ese momento es cuando se pone blanco sobre negro. Bueno, o sea que de momento lo dejamos ahí misteriosamente oculto. Vale. Almudena, cuando ocurre esta destrucción de Libisosa por las tropas de, no sabemos si de Sertorio o de Sila, la ciudad, esta destrucción, ¿no? Este asedio, tiene una particularidad, y es que la gente no puede... No hay un saqueo, no hay un abandono de la ciudad, y por tanto todos aquellos documentos, vasijas, incluso personas que murieron, quedaron allí. Todo petrificado en el tiempo, como quedó la ciudad de Pompeya, que a todos nos viene a la cabeza, Pompeya y Herculano. Y bueno, un poco cuando yo te decía antes lo de la piedra roseta, ¿no? Que me gustaría que apareciera allí, es porque pienso, y no sé si tú lo pensarás también, que bueno, que sí, que es el momento para que aparezca algo tiene que ser así, ¿no? Porque haya quedado parado en el tiempo, ¿no? ¿Qué particularidades o cosas que destacar nos puedes contar de ahí? Algo esencial de esta fase de destrucción del yacimiento... A ver, vuelvo al principio. Vuelve al principio. Aunque los arqueólogos nos queramos investir muchas veces como de mucho glamour, que mola mucho lo que hacemos y tal, en realidad lo que encontramos es la basura del mundo antiguo. Es lo que nadie quiere. Y es lo que se queda ahí, y es lo que tú llegas 2000 años después, lo encuentras y sacas tus conclusiones a tenor de eso. Claro, nadie o muy poca gente tiene la suerte de poder trabajar en un yacimiento como Libisosa, que tienes estos contextos cerrados, intocados, puros y limpios, que te están dando una información de la vida cotidiana, de creencias, de organización, etcétera, puros, limpios, sin tocar, porque nadie ha metido mano ahí, nadie ha alterado nada de cómo estaba en un momento determinado del siglo I a.C. Claro, imaginar lo que significa esa información a todos los niveles. A ver, los arqueólogos trabajamos la parte por el todo, es decir, tú encuentras un trocito de borde de una copa de barniz negro tipo X y tú hablas que tienes una copa de barniz negro tipo X. Es que en Libisosa está la copa, o está la parrilla, o está la rueda, realmente. Claro, eso que hace que a nivel científico exista un prototipo donde poder tener otros fragmentos para poder identificarlo. Eso ya es importantísimo. Pero imaginar lo que significa poder abrir una casa, un área ritual, una parte de la ciudad, de un momento completamente paralizado y poder bucear en esa parte, poder entender cómo funciona todo y poder analizarlo todo. Es algo espectacular. Con una información que muy pocos profesionales tienen a su alcance. Y además es un privilegio formar parte de esto. Claro, para que los que no tienen mucho contacto con la historia... así como yo. Bueno, hay mucha gente. Me gustaría, porque claro, aquí cerca o todo el mundo tiene imagen, por ejemplo, de Segóbriga o de Valeria o de Sagunto, ya si nos vamos... o de Cartago Nova, que era Cartagena, ¿no? Es eso, que yo eso sí lo conozco, pero Libisosa, que vale, está aquí entonces, al lado... ¿qué importancia relativa tenía la ciudad de Libisosa si la tuviéramos que comparar con alguna de las otras ciudades romanas que sí han llegado hasta nosotros y se conocen? Cuéntanos, a ver, qué sorpresa nos llevamos ahí. Solo 2 datos. Y hablo de administración romana, hablo del momento, no ahora, porque comparar yacimientos
En el siglo XXI es muy relativo, porque depende de muchos intereses, no, depende del momento que tú quieras conocer, un yacimiento es más o menos importante, pero esto es muy relativo. En el momento de ser Libisosa colonia, es la primera colonia del Conventus Cartaginensis. Y en toda la península ibérica es una de las 2 colonias que tienen Ius Italicum, que es el estatus de colonia más alto que hay en la administración romana. A partir de ahí suma y sigue. Similar a lo que sería Mérida, por ejemplo, ¿no? Más o menos. Emérita Augusta. Más o sea, o que menos. no estamos hablando, cuando hablamos de que el 90% está por descubrir, estamos hablando de que hay mucho y muy importante, seguro. Muy, que... Pero mucho, saber lo más mucho porcentaje importante, ahí. que los lezuceños actuales no vivimos encima de la lezuza antigua. Claro, se puede excavar. Sí. Y la podemos conocer. Sí, sí. Bueno, sin embargo, todo tiene... Ahora quiero que nos hables un poco también del final, porque todo tiene su principio y su final. Por supuesto, la lezuza de hoy no es la Libisosa que fue. No. ¿En qué momento entra en decadencia esta próspera ciudad como fue Libisosa? Porque las guerras sectorianas no fueron su final definitivo, ¿verdad? Esta es una cosa que todavía el equipo científico está afinando, pero sí que parece que lo que es la gran crisis de Estado que genera la descomposición del imperio, ¿no?, que conocemos todo, le afecta gravemente porque, bueno, es una ciudad administrativa y comercial. Aún así no significa que quede despoblada, es decir, sigue estando poblada, sigue teniendo un estatus, una situación, pero ya hablamos de cierta caída. ¿Cuál es el batacazo? Cuando las vías de comunicación cambian y la ciudad queda incomunicada, entre comillas, queda aislada, ¿vale? Y eso inicia un poco, no un declive, sino un cambio, porque, por ejemplo, todo lo que es la época renacentista y época moderna, la lezuza actual goza de una muy buena situación. Bueno, ejemplo es la iglesia parroquial con un órgano catedralicio, es decir, estamos hablando todavía de un enclave bastante potente. ¿Qué es lo que ocurre? Que la lezuza actual somos 1000 y algunos habitantes, ¿no? Pero quizá esto a lo mejor es también más un fenómeno derivado de los procesos migratorios del siglo XX, que también tenemos que tener en cuenta como un elemento importante y lo que está tan en boga ahora, ¿no? Los fenómenos de despoblación rural, abandono, pérdida de población, etcétera. Bueno, pues esto me lleva a hacerte otra pregunta. ¿Qué supone el yacimiento para el pueblo actual, ¿no? Para la lezuza actual y su comarca? Porque, claro, precisamente por el tema de la despoblación y demás, ¿qué le supone a Lezuza este yacimiento? Si es que... Pues de forma directa e inminente es un yacimiento de empleo, de empleos directos para familias del municipio que se puede trabajar en el yacimiento con ciertos planes de empleo, etcétera. También una generación de empleo indirecto, es decir, el movimiento de la economía turística genera un movimiento económico en torno a determinados recursos que no solamente es hostelería, etcétera, sino que es una revitalización, por ejemplo, de consumo de productos tradicionales por parte de visitantes, gasolineras, tiendas, etcétera. Hablo de Lezuza como hablo también de la comarca en un fenómeno cada vez mayor. En realidad, Libisosa, Lezuza, se debe convertir en una especie de ejemplo que ya lo son grandes ciudades como Cartagena, de la que hablabais antes, es decir, una ciudad en una grave crisis económica porque pierde el modelo productivo tradicional, ve un modelo de desarrollo en su patrimonio, lo aplica correctamente y ahora mismo Cartagena está recibiendo cruceros internacionales. Gracias a sus minas, gracias a su militar, no, gracias a su patrimonio. Claro. Esta es una forma inteligente de explotación, aunque suene muy feo, pero de explotación y de conocimiento del patrimonio. Tenemos que abandonar un poco la idea de que el patrimonio es como un gran saco donde se mete dinero público y solamente hay una panda de frikis que lo disfrutan. Esto no funciona así. Y luego tiene una parte que yo creo que también es mucho más importante, que es la creación de identidad. Lo que muchas veces adolecemos en las zonas rurales es de identidad de dónde somos. Sin embargo, mola mucho decir, soy de Lezuza. ¿Cómo? Hombre, de Libisosa. ¿No conoces Libisosa? ¿Cómo que no? ¿No?
vivo en un sitio importante, vivo en un sitio chulo. ¿Y yo qué soy? Yo soy un íbero, yo soy un romano, yo tengo un pasado, yo tengo un caché. Y esto crea identidad, crea conexión de grupo y sobre todo crea conocimiento. Y este conocimiento sirve y tiene que servir para que nuevas generaciones vean las potencialidades y se queden aquí. Pero no solamente eso, y tenemos que ser mucho más ambiciosos, sino que gente que no vive aquí, que no es de aquí, venga aquí a generar sus propios proyectos porque somos interesantes y tenemos mucho futuro por delante, aunque haya gente que no nos lo vea. Pero No, tenemos mucho claro, futuro por delante. y además aquí en este caso, pues el pasado sirve para crear este futuro. Y yo que estuve visitando, bueno, he ido un par de veces, pero la última además estuve contigo y estuvimos visitando el yacimiento, es muy interesante y desde aquí pues te recomiendo a ti, si no has estado, Fran. Sí, sí, sí. Yo he tienes estado que ir. toda la entrevista embobado, embelesado y pensando en Libby Sosa que cómo he sido capaz de no saber que estaba eso ahí. Es que estaba enterrado. Ya, hombre, ya, pero no sé, me sabe un poquito de mal, me sabe Pues eso, el no conocerlo. A ver, es que estas cosas tienen un ciclo natural. Obviamente, antes de hacer una presentación al público, tiene que haber una base científica seria. Es decir, tiene que estar la dirección de la excavación generando ciencia que podamos leer los que difundimos ese patrimonio y podamos reconvertir, porque si no nos quedamos con pies de barro Y frente además, a además no es vosotros, que lleva fácil. un tiempo. Además no es fácil porque tú has hablado de, bueno, lo que puede suponer para el pueblo y la comarca, pero ahí no solo trabajan arqueólogos y historiadores. No. Hay una cantidad de un elenco de científicos, desde lingüistas hasta, bueno, ¿qué te voy a decir? Hasta biólogos, pasando, por supuesto, por los historiadores, arqueólogos, que no sé cuántas personas podría directamente, no indirectamente, directamente, cuántas personas podría llevar un yacimiento de este tipo. Pues aquí me pillas con el carro del helado desmontado. No sé cuánta gente hay en el equipo. Pero, Lo siento. pero más de Pero tres es que seguro. cuando tú estudias comportamiento humano, Ujú. son todas las disciplinas. Desde informáticos, como tú dices, a biólogos, a palinólogos, a médicos forenses, a antropólogos físicos, porque tú lo que estás estudiando es comportamiento humano, que es lo más completo que hay. Claro. O sea, Por eso os he dicho al principio que mi trabajo mola mucho, porque lo tocamos todo. Sí. Muy bien, pues bueno, se nos acaba el tiempo, Almudena, pero ha sido un placer tenerte aquí contándonos un poquito, pues lo que haces es el mejor trabajo del mundo, Mejor trabajo del mundo. y los secretos que están por descubrir, que esperamos que descubráis mucho si nos lo podéis contar. Y por supuesto que animo aquí a los que nos están oyendo a que pasen por allí, por Levisosa, se acerquen y conozcan la colección museográfica, que está muy chula, y bueno, por supuesto el yacimiento. Y si yo quiero, por ejemplo, visitar Libby Sosa, que lo haré, vamos, en cuanto ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que pedir cita? ¿Hay algunas pautas a seguir? Ahora estamos en una situación un poquito especial todavía. Hmm. Tanto el yacimiento como la colección museográfica se pueden visitar de forma libre, pero también tenemos disponible desde el servicio de turismo un servicio de visita guiada de la mano de un intérprete. Entonces, pues porque me sabe mal empezar a dar números de teléfono y todo eso, si se entra en la web municipal, en lezuza.es, en el servicio de turismo, ahí está nuestro email, nuestro teléfono y estaremos encantados de atenderos, de buscar una cita, porque Lezuza es Libby Sosa, pero es mucho más también, ¿eh? Sí. Tenemos Sí, claro. uno de los mejores museos etnográficos en Tiriez, tenemos una iglesia espectacular, tenemos unos parajes naturales increíbles, es decir, es un todo. Libby Sosa y Lezuza es un todo. Vamos, yo estoy seguro de que nos vais a recibir gustosamente y yo voy a ir gustosamente también a visitar Libby Sosa, porque la verdad me han entrado muchísimas ganas de escucharte, de cómo lo vives, ¿vale? Porque transmites muy, muy bien y ojalá aparezca esa piedra roseta, como decía Antonio, y que además la encuentres tú. Que seas tú. Esto ya sería Mira, redondo. aquí está. Que nada, Almudena, verdad que ha sido un placer conocerte. Aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras y lo que quieras, ¿de acuerdo? Aquí el capitán Antonio
está a tu disposición también para cualquier cosita. Y nada, Antonio, pues agradecerle a Almudena su Pues presencia. nada, muchas gracias, Almudena. Contaremos contigo. Espero que cuando descubréis alguna cosa interesante nos lo podáis contar y que sea pronto. Yo quiero agradeceros que nos hayáis dado voz en vuestro foro. Para nosotros ha sido interesante y bueno, muy divertido y muy importante también. Y que empecéis a tener vuestra casa, que cuando Hombre, queráis claro. aquí estamos. Volveremos por allí. Volveremos, seguro, te lo Muchas garantizo. gracias. Gracias a ti. Pues nada, Almudena, Muchas vamos ya regresando en el tiempo. Vamos a volver a nuestra época. Vamos de combustible así, ¿eh? Pues venga, vamos. Almudena, si no nos ves, es porque nos hemos quedado por ahí, por aquello. Igual nos encuentras por ahí. Hasta luego, cuídate, Hasta luego. Almudena. Bueno, Antonio, pues. Besitos. Antonio, un placer tenerte de nuevo al mando de esta nave. Y nada, esperemos que el próximo Hibernauta pues nos traigas algo también, algo tan interesante como Alguna cosa traeremos para el siguiente. Pues nada, muchas gracias, Hibernautas. Venga, pues nos vemos en el siguiente programa. Almudena, muchas gracias. Antonio, gracias. Y servidor, venga, nos vemos. Un besico. Ya, cuidarse mucho, muy importante. Y recordad, visitar Libisosa, que es fantástico por lo que acabo de ver aquí. Yo tengo muchísimas ganas de verlo ya. Venga, gracias y nos vemos. Hasta luego. Chao.